Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Es un placer acompañarlos nuevamente en esta de las últimas transmisiones del año que vamos a tener en Escuela de Padres sobre entrenamiento y teoría y metodología. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para los niños, que es el desarrollo de la flexoelasticidad. ¿Por qué? Porque los niños, como fase sensible primaria, deben tener una adecuada flexoelasticidad. Pero muchas veces esta flexoelasticidad no es bien trabajada porque no es bien comprendida. Vamos entonces a dar inicio a la charla del día de hoy sobre flexoelasticidad. Así es que vamos a compartir pantalla. Si de repente de antemano me disculpo, me detengo hablando un poco, es porque estoy un poco malito de los bronquios últimamente, entonces hablar me ha costado trabajo últimamente, pero vamos a compartir la pantalla y con toda la actitud a comenzar esta transmisión. De acuerdo, entonces vamos a la flexoelasticidad y vamos a entender, porque muchas veces nosotros no sabemos definirla como tal. ¿Es flexibilidad? ¿Es elasticidad? ¿Por qué se utiliza este término? Muchas veces, o más bien anteriormente, se hablaba solo de flexibilidad en torno a lo que tenía que ver respecto a la movilidad de las articulaciones y a la capacidad del músculo de esta propiedad de elongarse y contraerse y a su vez de los ligamentos y tendones que son parte del tejido conectivo del músculo, ¿de acuerdo? Después hablamos justamente de la flexibilidad porque cierto tipo de articulaciones, que son las famosas articulaciones bisagras, pues se flexionan y hay algunas articulaciones, dependiendo de la capacidad de rango de movimiento por articulación, que se flexionen más o se flexionen menos, ¿de acuerdo? Sin embargo, el término correcto hoy en día utilizado es flexoelasticidad, ya que la articulación por sí misma no tiene movimiento, aunque tiene un rango en el cual puede desplazarse, y está asociado a un trabajo motor del músculo. Entonces, el músculo tiene propiedades elásticas, la articulación tiene propiedades flexibles y entonces hablamos de la flexoelasticidad. Vamos a saber dónde situar la flexoelasticidad. Dependiendo del autor, podemos nosotros definir cuatro capacidades condicionales, que es la más clásica clasificación, donde está la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexoelasticidad o flexibilidad, que antiguamente así se le conocía, flexibilidad. Entonces, la flexoelasticidad es una de estas cuatro capacidades condicionales y se les llama condicionales porque es una condición con la que todo ser humano nace, ¿sí? La puede desarrollar, es potencial, pero no significa que ya la tenga a su máximo esplendor, sino es una capacidad, ¿por qué? Porque está ahí, pero hay que desarrollarla, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos los ejemplos de cómo las capacidades físicas condicionales tienen diferentes manifestaciones. La resistencia la podemos catalogar como aeróbica y anaeróbica, y la anaeróbica como aláctica y láctica. La velocidad puede ser de reacción, de movimiento, frecuencial o de potencia. La fuerza puede definirse o diferenciarse dependiendo la contracción o la manifestación. Por medio de su contracción puede ser concéntrica, excéntrica, isométrica, o por su manifestación puede ser potencial máxima o resistencia a la fuerza. Y la que nos interesa es la flexibilidad, ya que puede ser activa o pasiva. Siendo activa, dividida en dinámica y estática, y siendo pasiva, puede ser estática y dinámica. Entonces, la flexoelasticidad es fundamental en el desarrollo de todo ser humano, pero es fundamental trabajarla en las primeras etapas del desarrollo. Vamos a leer algunas de las definiciones. Tenemos a Villar, que la define como la cualidad que en base a la movilidad articular y elasticidad muscular, lo que estábamos hablando al inicio, permite el máximo recorrido de las articulaciones en posiciones diversas, permitiendo al sujeto realizar acciones que requieran gran agilidad y destreza. Araujo nos menciona que en numerosos textos se sostiene que la flexibilidad puede entenderse como la amplitud máxima fisiológica pasiva en un determinado movimiento articular.
Es decir, que sin que esta persona haga algún esfuerzo contráctil, desplazar en un determinado movimiento articular el segmento y alcanzar esa máxima amplitud. Así es como Araujo menciona que la flexoelasticidad se define, ¿no? Entonces, por este enfoque que tiene, la flexibilidad sería específica para cada articulación y para cada movimiento. Cada movimiento y cada articulación va a tener una flexoelasticidad determinada. Arregui, Eraña y Martínez de Haro definen la flexibilidad como la capacidad física de amplitud de movimientos de una sola articulación o de una serie de articulaciones. Es decir, tiene que ver con esta capacidad en cómo se desplazan en conjunto o de manera individual en el proceso. Para Martínez López, la flexibilidad expresa la capacidad física para llevar a cabo movimientos de amplitud de las articulaciones, así como la elasticidad de las fibras musculares. Entonces, si observamos, estas definiciones siempre giran en torno al desplazamiento articular, a la capacidad de las fibras musculares o su elasticidad y los rangos de amplitud de movimiento de las mismas. Vamos a hacer un poquito de recuento histórico también sobre lo que es la flexoelasticidad. ¿Cuáles son los primeros indicios que tiene la humanidad fidedignos relacionados con las actitudes de extensión muscular? Pues bueno, los primeros indicios datan por ahí del año 2500 antes de Cristo, porque en esta época se han encontrado en las pinturas funerarias de las tumbas de Beni Hassán en el antiguo Egipto, donde aparecen unos dibujos en los que se observan ejercicios de flexibilidad individuales y en parejas, como los que estamos viendo aquí a la derecha. Ahora, debemos recordar que no significa que sea la única civilización que lo haya trabajado o contenido dentro de su corpus de la actividad física. Debemos entender que es muy probable que haya otras civilizaciones que así lo hayan hecho, pero que estas mismas no puedan, o más bien no hayan dejado vestigios escritos, pictográficos, y entonces no significa que no lo hayan practicado, simplemente no tenemos esos vestigios por los cuales podemos apoyarnos para saber si se hace o no se hace ese trabajo en la cultura. Por eso vamos al lugar más antiguo donde hemos encontrado esos vestigios, pues es en el antiguo Egipto. Y recordemos que Egipto también es una civilización que estaba muy a la vanguardia en cuanto a lo que era cultura física, en cuanto a la práctica del ejercicio físico dentro de su población, ya que para ellos era fundamental que toda la sociedad supiera nadar y practicar alguna actividad física recreativa, y así lo fomentaban dentro de su sociedad. En Occidente también durante la época romana existía el grupo de contorsionistas, ya estamos más para acá, que realizaban prácticas de desarrollo de la flexibilidad, llevando a cabo sus máximos límites y consecuencias. Estos ejercicios se exhibían a modo de espectáculo en fiestas y reuniones de aquella época. Entonces, aquí tenemos otro vestigio donde ya se entendía el concepto, donde ya se sabía el trabajo manifiesto de la flexoelasticidad, que es como lo que aquí tenemos. Ahora, ya más actualizadas las referencias históricas, ya más entrado en este casi siglo XVIII-XIX, empezamos a ver referencias más fidedignas sobre un tratado de flexoelasticidad, donde se introducen los movimientos gimnásticos preocupados especialmente por la educación física y el desarrollo armónico del cuerpo. Ahí estamos hablando del siglo XVIII finales, principios del XIX, para entrar hacia el XX después, donde la gimnasia empieza a tomar un papel significativo dentro de Europa. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a repasar las escuelas gimnásticas que empezaron a tocar los temas justamente de la flexoelasticidad. Tenemos la escuela sueca, que es un sistema analítico que se caracteriza por buscar la salud corporal localizada, tiene fases, estatismo y mando directo, y obviamente su principal representante o autor es Pierre Henry Link. Entonces, en esta escuela, la flexoelasticidad estaba asociada justamente a la salud corporal y al trabajo para mantener este equilibrio. En cambio, por ejemplo, la escuela francesa
utilizaba sistemas naturales, donde justamente era una característica de que fuera utilitario, natural, global, para todos, obtener una estética bella y se pudiera utilizar en bosques, postes, cuerdas y el uso de pesas. Entonces, esta escuela francesa y su idea de sistemas naturales de George Herbert es muy similar a lo que se hace, por ejemplo, hoy en la calistecnia, buscando usar el trabajo a través de postes, árboles, tubos, cuerdas, y que el trabajo y los movimientos sean globales. ¿Y a qué se refiere con naturales? A respetar los patrones de movimiento que el cuerpo puede utilizar de forma funcional. En la escuela alemana, que es una escuela de sistemas rítmicos, encontramos la presencia de la música, de la expresividad, de la emoción, el sentimiento, la libertad y justamente una educación más enfocada como al trabajo armónico, donde justamente Mutz y Ludwig Yang eran los principales representantes. Y la escuela inglesa, que es de un sistemas deportivos, justamente nos habla donde ya se introduce a la escuela el deporte, ¿sí? Donde Arnold, que es uno de sus principales autores, busca la recreación de juegos, la creación de reglas, las competencias y la libertad del alumno para trabajar. Entonces, en todas estas escuelas, la flexoelasticidad jugó un papel central dentro del trabajo, porque era respetada y considerada en el desarrollo armónico de las personas. Ahora, vamos a empezar a ver un poquito de la fisiología y anatomía involucrada en la flexoelasticidad. Vamos a recordar cómo es la estructura muscular. Recordemos que un músculo tiene capilares, dentro de su sarcolema hay una fibra muscular y que varias fibras musculares crean los haces de fibras musculares junto con el tejido conjuntivo y esto hace una sarcómera y a su vez varias sarcómeras hacen un músculo y que a su vez este músculo tiene una membrana de tejido conectivo en distintos niveles al cual se le denomina al más profundo endomicio y al intermedio perimicio y al más superficial epimicio. De manera que todo ese tejido conectivo se conjunta y confluye en la formación de un tendón que está anclado a un hueso alrededor del periósteo y justamente nos permite generar estos desplazamientos articulares a nivel muscular, ¿no? Pero si nos vamos a analizar un poco más al interior, en esta estructura anatómica del músculo, podemos ver que dentro de los músculos encontramos algo que se llama uso muscular y las fibras intrafusales, que son las que se encargan de transmitir información nerviosa sobre la tensión y la intensidad de la contracción a nivel muscular. A su vez, si observamos en el tendón, encontraremos el órgano tendinoso de Golgi, que es un órgano también motosensorial que nos va a indicar la tensión generada en el tendón por la contracción muscular y su relación con el apalancamiento que surge en el punto de fijación de justamente el tendón y el hueso. Esto es muy importante porque a través del órgano tendinoso de Golgi y del uso muscular, el cuerpo a cargo del sistema nervioso central monitoriza las tensiones internas y externas que se generan y va generando procesos de regulación contráctil para que el músculo no sea tan fuerte la contracción que logre arrancarse de sus mismas bases o se pueda lastimar a sí mismo. Entonces, entre estos dos órganos vamos a tener un trabajo conjunto que nos va a generar algo que se llama reflejo miotático. El reflejo miotático es fundamental para el trabajo de la flexoelasticidad y del movimiento. ¿Por qué? Primero, vamos a entender que en los usos musculares, que son los receptores del estiramiento cuando las fibras del músculo son estiradas, las neuronas sensoriales asociadas a ellas transmiten potenciales de acción, o sea, eléctricos, al sistema nervioso central. Y estas señales van a estimular justamente las neuronas
motoras que inician la contracción muscular. Es decir, cuando hay un momento de estiramiento del músculo, un primer trabajo de estiramiento, un ciclo de estiramiento-acortamiento, al iniciar el estiramiento, estas neuronas motoras asociadas se encargan de transmitir la señal del estiramiento y entonces inmediatamente las otras motoneuronas responden e inician la contracción. Ahora, con los organelos de Golgi en el tendón detectan justamente esa tensión como carga y miden la fuerza de esa contracción muscular y cuando la contracción se vuelve demasiado fuerte, las neuronas envían potenciales de acción al sistema nervioso central, es decir, señales, pam, 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 nerviosas, que inhiben las neuronas motoras y el músculo se relaja. Es decir, cuando el tendón se tensa demasiado, le dice al cuerpo, necesitamos quitar tensión y entonces inmediatamente inhibe la contracción muscular para que el tendón no sufra. Cuando el músculo sufre un estiramiento muy drástico, inmediatamente manda estímulos nerviosos y le dice al sistema nervioso central, me estoy estirando, necesito contraerme y activa las neuronas contráctiles del músculo. Entonces, el reflejo miotático es esta respuesta de la contracción muscular ante estas cargas, ya sea para contraerse o inhibir el proceso de contracción y mantener siempre el trabajo adecuado sin que se lesione la estructura. Ahora vamos a entender también el reflejo del estiramiento e inervación recíproca. ¿Qué es esto? Cuando hay un reflejo de un músculo que se encarga de estirarse, siempre habrá un ejercicio o un músculo más bien antagonista que estará haciendo la función opuesta. En este caso estamos viendo cómo el bíceps se contrae para poder sostener esa mancuerna y el bíceps que está en morado, al contraerse, envía una señal en la cual el tríceps debe elongarse, ¿sí? Extenderse para que el bíceps se pueda contraer. Cuando soltamos la mancuerna, el bíceps se inhabilita, es decir, se extensiona e inmediatamente el tríceps se contrae porque el brazo queda completamente extendido. Entonces, hay un reflejo de estiramiento cuando suelto súbitamente la mancuerna, en donde el bíceps tiene que estirarse súbitamente y en esa respuesta recíproca, el tríceps se contrae drásticamente. Cuando nosotros trabajamos la flexoelasticidad, este es un mecanismo del cual podemos echar mano, porque si entendemos qué músculos son los antagonistas del movimiento, por ejemplo, si yo al estirar mis isquiotibiales, es decir, toco la punta de mis pies con los brazos extendidos y las rodillas sin flexionar, y también hay una extensión de cadera ahí, y entiendo que el trabajo inverso de la extensión de los isquios es la contracción de los cuádriceps, si yo voluntariamente contraigo aún más el cuádriceps en respuesta de inervación recíproca, el, el isquiotibial y la cadera se elongarán más. Entonces podría aumentar mi arco de flexoelasticidad, que eso también está dentro de una de las formas de trabajo de la misma. Ahora, otro factor que tiene que ver con la flexoelasticidad y ese rango de movilidad, los huesos y las articulaciones. Los huesos y las articulaciones tienen una conformación diferente en hombres o en mujeres. ¿Por qué? Por ejemplo, el acetábulo de la cadera, que es donde el trocánter mayor del fémur, es decir, la cabeza mayor del fémur, se inserta, en las mujeres es menos profundo que en los hombres. En los hombres es más profundo. ¿Qué significa esto? Que las mujeres, al tener menos profundo ese espacio del acetábulo, tiene un mayor recorrido de movimiento, la articulación tiene mayor posibilidad motriz. En cambio, la conformación que se presenta en una articulación masculina en el complejo de la cadera, al ser más profundo, pues limita más el movimiento. Y vamos a poner un ejemplo muy superficial. Si yo agarro un clavo y lo clavo a la pared y solamente clavo una puntita, puedo hacer una rotación, girar el clavito, aunque sea abocar del espacio,
pero lo puedo mover porque puede tener mucho espacio de movilidad, ya que no es muy profundo lo que entra el clavo. Pero mientras más profundo clave el clavo, más difícil va a ser moverlo, ¿sí? Rotarlo. ¿Por qué? Porque al estar más profundo tiene menos rango de movilidad. Imagínense lo mismo con la cabeza del fémur. Las mujeres tienen un rango de movilidad mayor porque lo que se clava es menor respecto a lo de los varones, porque la inserción es más profunda, se clava más. Entonces, los huesos y las articulaciones también influencian esta articulación. A nivel de los húmeros, por ejemplo, de la inserción del húmero en el espacio de la cavidad glenohumeral, hay tres tipos de articulaciones: una muy cerrada como en C, una abierta, normal, que es la que nosotros manejamos, y una mucho más abierta, que es lo que otras mujeres y hombres pueden tener. Entonces, la tercera forma, que es la más abierta, la persona que la posee puede hacer movimientos de flexión, extensión y abducción de brazo mucho más pronunciados sin que intervengan otros músculos de manera compensatoria. En cambio, quien tenga una articulación tipo C, o es decir, muy cerrada, va a tener mucha más dificultad en este proceso. Ahora, ¿qué otros factores exógenos intervienen en la flexoelasticidad, además de los fisiológicos que acabamos de ver? Primero que nada, el factor genético determina la constitución corporal, con la cual podemos encontrar dos tipos extremos de individuos: unos laxos, que sufren de la llamada hiperlaxitud, y otros rígidos, con una serie de características posturales básicas, ¿no? Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque si yo no soy muy flexible y mi pareja tampoco es muy flexible y tenemos un hijo, no forcemos a que el niño sea demasiado flexible, porque genéticamente ya trae una carga previa. O al revés, si tú eres muy flexible y tu pareja es muy flexible, es muy probable que el niño sea flexible, pero si el entorno no propicia ese desarrollo, tampoco se lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Ahora, en cuanto a la sexualidad, la mujer es más flexible que el hombre. ¿Cuál es la causa principal? Pues bueno, una es porque la mujer tiene una elevada producción de estrógenos, lo que eso genera justamente una mayor retención de agua y una disminución de la viscosidad. Recordemos que el músculo tiene características viscoelásticas. Entonces, si yo reduzco la tensión generada por la viscosidad, puedo tener mayor ductilidad a nivel muscular, lo que me dará mayor elasticidad. En el caso de los varones, por la gran generación de testosterona, es más viscoso el músculo, su capacidad es más viscosa y por lo tanto la flexoelasticidad es menor, ¿de acuerdo? Además, en la mujer existe una menor cantidad en porcentaje de masa muscular y más tejido adiposo, lo cual también eso permite tener mayor grado de flexoelasticidad. Claro que no significa que todo esto sea blanco y negro, pero las generalidades nos han indicado eso a lo largo de los estudios de todo este tiempo. La edad también tiene que ver. Conforme una persona aumenta su edad, hay una disminución de la flexoelasticidad debido a una diversa serie de factores: el aumento de la masa adiposa o el aumento de la masa muscular, la pérdida de la masa muscular, la conformación de la persona en cuanto a su estructura ósea, o sea, su morfotipo, la pérdida de fuerza, que también está asociado con esto al tener sarcopenia por inactividad a través de la edad. Entonces, la edad también va a definir la flexoelasticidad que vamos a poseer. La temperatura ambiental y el calentamiento. La viscosidad forma parte del razonamiento restrictivo de la musculatura, siendo responsable a su vez en la ineficiencia del movimiento. Entonces, a menor temperatura, por ejemplo, ahorita que hoy estamos en un promedio de 8 a 13 grados, la elasticidad muscular se pierde, se reduce. Por ende, para tener una buena elasticidad en una práctica física o deportiva, los días fríos el calentamiento debe ser un poco más extenso, donde se asegure una mejor elevación de la temperatura corporal. En cambio, cuando hace calor y uno está deshidratándose, la flexoelasticidad presente es mayor, por lo tanto el calentamiento puede reducirse un poco. ¿Por qué? Porque si no nos podría generar esta deshidratación que aumentaría la viscosidad y por ende disminuiría la flexoelasticidad. Entonces, la temperatura ambiental influye y el calentamiento también.
El calentamiento nos permite justamente ir preparando el cuerpo para estos movimientos dinámicos de la flexoelasticidad. Ahora, el cansancio también es otro factor que se involucra en la fatiga, digo, en la pérdida de la flexoelasticidad. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de los usos musculares ante la fatiga es más bajo. Entonces, el uso muscular, al ser más excitable por esta fatiga del estiramiento, lo que produce es una mayor sensación de dolor. Entonces, cuando yo estoy muy cansado, el desarrollo de la flexoelasticidad, del estiramiento, me va a doler más en esta percepción, aunque sea el mismo. ¿Por qué? Porque está mucho más sensible el uso muscular y es importante entender esto. No significa que todo mundo cuando menciona, no, estás cansado, hay que estirar, no necesariamente es lo mejor. ¿Me explico? Porque estando más cansado puede ser más tortuoso al percibir más dolor, aunque realmente la carga y la intensidad aplicada sea la misma de la sesión anterior. ¿De acuerdo? Ahora, el ejercicio y las condiciones sociales, claro que tienen que ver con la flexoelasticidad. ¿Por qué? La actividad laboral, el entrenamiento, el sedentarismo, las malas formas de sentarse en general, todos los hábitos de actitud corporal y postural manifiestan una incidencia en mayor o menor capacidad en el estiramiento. Vamos a tomar un ejemplo social muy común. Nosotros en Occidente estamos acostumbrados a sentarnos en sillas, ¿sí? Y acostarnos en camas elevadas. Nuestro rango de movilidad, de desplazamiento del fémur y de movilidad de la rodilla es mucho menor si lo comparamos con la sociedad asiática oriental, la cual se caracteriza por sentarse en el suelo y acostarse en el suelo. No es lo mismo pararte todos los días desde tu cama, donde estás a ras de suelo y te levantas de una posición de cuclillas muy profunda hasta estar erguido, a pararte de tu cama, donde técnicamente tu flexión de cadera y rodilla es un ángulo perfecto de 90 grados o más, donde el esfuerzo y la palanca es mucho menor que desde el suelo. No es lo mismo pararme de una silla y estar sentado en una silla que estar sentado en una rotación interna de fémur con una pierna encima de otra para poder comer, alimentarte y convivir. Entonces, claro que esto tiene que ver con la flexoelasticidad. Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de los métodos de estiramiento. Primero vamos a hablar del estiramiento estático. ¿Cuáles son las ventajas? El estiramiento estático consiste en estirar hasta el punto máximo y mantenerlo. El espagat, pongamos por caso, es un buen ejemplo de ejercicio de estiramiento estático. Este método, ojo, no es tan solo el más seguro, sino también representa uno de los mejores instrumentos para mejorar la flexibilidad, como bien se ha comprobado durante siglos por practicantes, por ejemplo, del Hatha Yoga. Además de que tiene otras ventajas que destacaremos de la siguiente manera. Primero es que es muy fácil de aprender y fácil de ejecutar. Requiere poco gasto energético, consigue un tiempo adecuado de reajuste de la sensibilidad del reflejo de estiramiento, permite cambios semipermanentes en la longitud del tejido muscular y puede inducir una relajación muscular por la vía de la puesta en marcha de los órganos tendinosos de Golgi, si es el estiramiento de suficiente intensidad. ¿Cuál es el problema del estiramiento estático, que es el que casi todos conocen? Primero es que no hay una gran especificidad. Ha ido mejorando, pero falta especificidad dentro de los estiramientos. En deporte, la mayoría de los estiramientos son dinámicos, no estáticos. Entonces, este tipo de estiramientos como base en el desarrollo atlético no sería lo más recomendable. Estudios también demuestran que solamente utilizar este tipo de estiramientos disminuye la potencia muscular, que a su vez disminuye la velocidad. Entonces, no es la mejor opción porque podríamos perder estas capacidades. Y sobre todo, tenemos una pérdida del efecto elástico. ¿Qué es la pérdida del efecto elástico? Este movimiento explosivo que se puede obtener a través del CEA o ciclo estiramiento-acortamiento, ya que los tejidos, al tener mayor laxitud y menos tensión, conducen de peor manera el estímulo energético y perderíamos justamente esas ganancias. Entonces, el estiramiento estático no es lo mejor cuando lo que se desea es obtener potencia. En cambio, el estiramiento balístico y dinámico tiene tirones, rebotes y movimientos de carácter rítmico,
como se ha mencionado con anterioridad. Y en este caso, pues el impulso es la fuerza conductora que moviliza el cuerpo o al miembro que se usa para forzar el incremento del rango de movimiento. Esta técnica es la que está sujeta a muchas más controversias. ¿Por qué? Porque se puede causar, si se usa con excesiva frecuencia, pues molestias muy álgidas y lesiones musculares a los deportistas. Otras desventajas, ¿cuáles son? Pues no proporciona el tiempo adecuado para que los tejidos se adapten al estiramiento e inicia el reflejo del estiramiento y por lo tanto incrementa la tensión muscular, añadiendo una mayor dificultad para el estiramiento del tejido conectivo. Es decir, todo el trabajo en estas cuestiones balísticas se puede ir mucho a que repercuta en que los tejidos no son capaces de tolerar este trabajo. Sin embargo, acomodándolo de la manera adecuada, se puede practicar una serie de estiramientos balísticos y dinámicos, pero sobre todo más dinámicos en lugar de los balísticos, dentro de su régimen y rutinas de entrenamiento para mejorar la flexoelasticidad a nivel atlético. La diferencia clave entre aquellos y estos es que los dinámicos no terminan con rebote o movimientos bruscos, por lo cual los movimientos se encuentran siempre bajo control. Entonces, ambos estiramientos sí mejoran la flexoelasticidad, pero el dinámico es mucho más eficiente que el balístico. Pero, ojo, no deben de usarse con tanta frecuencia y regularidad porque puede haber estas lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, hay que saber dosificar. Primero estaría bien trabajar estáticos, después trabajar en otra etapa balístico y dinámico y regresar nuevamente en el momento que se requiera a estáticos para una buena recuperación. Y últimamente vienen los estiramientos pasivos, que es efectivo justamente cuando el agonista, que es el músculo principal responsable del movimiento, es excesivamente débil para responder a un trabajo. Es útil cuando se intenta inhibir a los músculos que están tensos y no se consigue. Y es preferible cuando la elasticidad de los músculos que se van a estirar, los antagonistas, restringen la flexibilidad. Entonces, el estiramiento pasivo se consigue por estirar más que los rangos de movilidad activos del individuo. Es decir, se necesita un trabajo consciente y un apoyo para sobrepasar esos rangos de movilidad y flexoelasticidad que se posee. Ahora, se proporciona una reserva para incrementar la movilidad activa articular y la dirección, duración e intensidad pueden medirse cuando se utilizan las máquinas de estiramiento más avanzadas para terapias de rehabilitación, que son unas máquinas increíbles que van midiendo la tensión que se va ejerciendo y esta tensión nos permite justamente determinar y encontrar los puntos idóneos para cada persona. Ahora, también el estiramiento pasivo puede promover la camaradería del equipo. ¿Por qué? Porque el deportista estira junto con sus compañeros. Los estiramientos pasivos son los que siempre nos ponían en parejas al final de la sesión de educación física. Ahora, los competidores también necesitan tener algunas de sus desventajas cuando pasen a considerar la práctica de estiramiento pasivo. ¿Por qué? Primero que nada, existe un mayor riesgo de molestias y lesiones si el compañero no sabe aplicar. ¿Se acuerdan ustedes que cuando lo hacíamos en parejas en educación física, si nos tocaba con el, como le dirían vulgarmente, el manchado de la clase, al estirar nos lastimaba? Entonces es un riesgo del estiramiento pasivo. Además, el estiramiento pasivo puede iniciar el reflejo del estiramiento si aquel que se ha realizado con demasiado rapidez genera el efecto miotático que habíamos platicado al inicio. Otra importante desventaja es que la posibilidad de lesiones obviamente se incrementa con las mayores diferencias entre los rangos de flexibilidad activa y pasiva. Es decir, si su flexibilidad activa es poca y yo quiero forzar una flexoelasticidad pasiva, mientras mayor diferencia haya entre un rango de movimiento y otro, el riesgo de lesión se vuelve brutal. Entonces, lo más importante para el deportista y todos los jóvenes deportistas es que los estudios han demostrado que los valores de flexibilidad pasiva tienen menos correlación con el nivel de mejora deportiva que los que desarrollan flexibilidad activa. Entonces, es muy importante hacer un trabajo de flexibilidad activo. El estiramiento activo, ¿cómo se consigue? Pues utilizando la acción de los propios músculos sin contar con la asistencia de ninguna fuerza externa. Los estiramientos activos pueden dividirse en dos clases, libres y con resistencia.
El activo libre es justamente vital para el deportista porque desarrolla flexibilidad activa y potencialmente dinámica, que a su vez se ha demostrado que tiene una mayor correlación con la actividad deportiva dada. Tienen un mayor valor de potencial para el competidor, además del estiramiento activo, resulta mucho más fácil para trabajar justamente estas cuestiones. ¿Por qué hay que tener consideraciones con esto? Porque en el estiramiento activo la mayor desventaja es que puede poner en marcha el reflejo de estiramiento y resultar ineficaz si se presentan ciertas disfunciones, y el riesgo también es que las lesiones de esguinces, inflamaciones o fracturas, en un caso muy drástico, lleguen a estar presentes. Entonces, en esta situación, la flexoelasticidad, como acabamos de ver, es fundamental para el desarrollo de las capacidades físico-atléticas. Sin embargo, como ya lo vimos, se deben de combinar a lo largo del tiempo la flexoelasticidad activa y pasiva, estática y dinámica. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es importantísimo que los niños lleven a cabo todos estos procesos flexoelásticos, no que se casen solo con una forma, porque realmente no están explotando el mayor potencial. Entonces, cuando nosotros trabajemos con niños o nuestros hijos estén, sobrinos, primos, que sean pequeños, estén en algún equipo, debemos tener atención de que se estén trabajando todos los rubros de la flexoelasticidad de las diferentes maneras para poder acrecentar su capacidad motriz y su respuesta atlética en futuros años y que no se pierda con la edad, ¿de acuerdo? Obviamente esto va a estar determinado, como ya lo vimos, por la genética, pero siempre va a ser muy bueno tratar de llegar a tu máximo genético sin importar que tu genética te haya predispuesto a tener mayor rigidez muscular. Y bueno, hemos llegado al final de esta transmisión. No me queda más que agradecerles su atención. Espero que haya sido de su interés. Nuevamente me disculpo por las molestias de la tos que pueda tener, ya que el frío a veces arrecia un poco. Y cualquier tema relacionado con esto para profundizar, para conocer más, para capacitarse, los invitamos a ver nuestra oferta educativa en deporte.unam.mx y en el Centro de Estudios del Deporte de la UNAM, ya que tenemos varios temas y varias actividades, además de cómo se trabaja dentro de nuestra barra programática de Deporte UNAM en Facebook Deportivo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima, y feliz año y feliz Navidad para futuras ocasiones. Hasta luego.